Hola familia de Amistad Manantial de Vida, buenos días, ¿cómo están? Es un honor volver a saludarles a través de este medio, es un gusto saludarles. Y bueno, pues queremos darte la bienvenida. El día de hoy queremos decirte que estamos alegres, estamos agradecidos con el Señor por sus bondades, por sus misericordias. Ya desde hace una semana se colocó el techo ya de nuestro auditorio. Si tú fuiste esta semana a darte una vuelta por ahí, pues ya pudiste observar que ya tenemos todo el piso y también el techo. Gracias a Dios por eso. Si no ha sido, yo te aconsejo que te des una vuelta en estos días para que puedas apreciar el avance de la obra. Esto nos llena de alegría y de gratitud al Señor porque Él ha sido bueno. En medio de esta situación tan complicada, su obra no se detiene, sino que ha ido adelante, paso a paso, con paso firme. Y bueno, al comenzar esta reunión, quisiera compartirte un pasaje. Es el relato de la familia de Jesús cuando van al templo en Jerusalén. Los judíos acostumbraron ir cada año a Jerusalén. Y resulta que cuando ya venían de regreso después de adorar, no vieron a Jesús por ningún lado. Y dice Lucas 2, del 44 en adelante, dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué interesante historia. Jesús sabía, él tenía en su corazón muy presente su propósito en este mundo, estar en los negocios de su padre. Y qué interesante, es un buen ejemplo para ti y para mí, que cuando la gente nos busque, cuando nuestros hijos nos busquen, eh, puedan encontrarnos en los negocios de nuestro Padre, puedan hallarnos dedicados a hacer la voluntad de Dios, puedan encontrarnos enfocados en obedecer la palabra del Señor, que cuando alguien nos busque, sepan dónde encontrar. Ese de seguro está haciendo la obra de Dios. Wow. Bueno, pues con este pasaje quiero animarte para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, cautívame, llévame en tus caminos, llévame a hacer tu voluntad. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta reunión y vamos a darle gracias también por lo que Él hace en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, gracias porque cada día tu misericordia se renueva, cada día nos da, Señor, lo necesario para vivir. Gracias, Padre, porque tú has hecho evidente tu bondad, tu paciencia y tu amor. Y en esta hora, Señor, queremos bendecir tu nombre. Padre, hemos dispuesto nuestros corazones para alabarte, para honrarte, para adorarte, para glorificarte, Señor, porque tú eres digno de ser adorado. Y hoy, Padre, tu iglesia, tu amada, tu novia, Señor, se reúne en torno a ti y nos enfocamos en ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que limpies nuestros corazones, Señor, que purifiques nuestros pensamientos, Señor, que seamos hechos aptos en Cristo Jesús para ti, Señor. Gracias, gracias porque tú perdonas nuestros pecados y oramos, Señor, que este día seamos edificados, seamos fortalecidos en nuestra fe y seamos encaminados, Señor, en rectitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no falla.
Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. No sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Vamos a declarar esto. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Amén, sí, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Sí, Señor, y lo declaramos con fe, Padre, porque tú vas delante de nosotros, Jesús, porque tú movilizas esos ejércitos de millones de ángeles, arcángeles, Señor, tú los movilizas a favor nuestro, Padre, porque no estamos solos en esta guerra, Señor. Padre, tú peleas esta batalla de la buena fe, Jesús. Gracias por eso, Señor, y declaramos que esta iglesia, Amistad Manantial de Vida, se levanta como una iglesia que guerrea contra las acechanzas del enemigo, Señor. Se levanta esta iglesia como una iglesia entendida, Padre, en estos tiempos, Señor, y no es una iglesia derrotada, es una iglesia en victoria, Jesús, porque tú nos has dado la victoria desde que te confesamos a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Jehová Nisi. Esto es nuestro estandarte de guerra, Señor.
Señor. Y vamos a declarar esto una vez más, que todo lo que viene del enemigo, Señor, tú lo transformas para bien, porque tú eres el Dios que cambia la maldición en bendición, el Dios que cambia el lamento en baile, Señor. Una vez más. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Sí, Señor. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu precioso Espíritu Santo. Y bueno, familia, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. En días pasados estaba orando al Señor y buscando en su palabra alguna enseñanza que bendijera mi vida, que edificara mi fe. Y el Señor me llevó a varios pasajes que contienen una frase que es precisamente el tema de nuestra prédica el día de hoy. Y esa frase es muy sencilla, es muy profunda y a mí me pegó en el corazón, me hizo mella. Y por eso quiero compartirla también con ustedes. La frase es: hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Y este es un tema muy práctico. Al estarlo estudiando, al estar meditando en la palabra, Dios me fue guiando y quisiera abordarlo de manera que resulte pues sencillo de entender, pero al mismo tiempo nos motive a hacer la voluntad del Padre. Y antes de entrar de lleno en el tema, quisiera que podamos recordar algunos conceptos bíblicos, algunos principios básicos de nuestra vida como creyente, nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Y bueno, comenzaremos diciendo que la fe es un asunto del corazón. Dice Romanos capítulo 10, versículo 10, que con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Entonces, la fe es un asunto del corazón. Y la conducta, que es otro concepto que quiero abordar antes de entrar en el tema, la obediencia pertenece a la conducta. La obediencia pertenece a la conducta y puede ser observada, mientras que la fe es un asunto del corazón y que es invisible a los hombres. O sea, yo no puedo ver qué hay en tu corazón, no puedo ver qué estás creyendo, pensando, ni tú puedes ver lo que hay en mi corazón, si hay fe o no. Pero lo que sí podemos ver es la conducta. Y la obediencia precisamente tiene que ver con la conducta y esta puede ser observada. Santiago también nos dice ahí en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, cuando una persona obedece a Dios, cuando una persona dispone su corazón y su vida entera para obedecer al Señor, para obedecer su palabra, con ello está dando la única evidencia posible de que en su corazón le ha creído al Señor. No hay otra manera de evidenciar que en nuestro corazón hay fe en Cristo, sino es a través de nuestras obras, a través de nuestra conducta. Y bueno, ya entrando más en nuestro tema, la frase hijos de desobediencia, pues es una frase en el hebreo que se usa para señalar, para indicar una inclinación constante a desobedecer. Hijos de desobediencia señala a una inclinación constante a desobedecer. Y generalmente esta frase de hijos de desobediencia siempre va acompañada, siempre va ligada a la frase la ira de Dios. Es decir, los hijos de desobediencia siempre están
ligados a la ira de Dios, o la ira de Dios siempre va ligada a los hijos de desobediencia. Y de eso se trata nuestro tema en esta mañana. Y la ira de Dios se puede describir como una violenta reacción, una violenta irritación que provoca daño y que provoca dolor. Es decir, cuando Dios se irrita, cuando Dios se llena de ira, es como si se irritara y como un fuego que se enciende y va a provocar dolor y va a provocar daño contra aquellos contra quienes se dirige su ira. De tal manera que la Biblia hace referencia a la ira de Dios como el fuego de la ira de Dios. Ok, teniendo estos conceptos así frescos en nuestra mente, en nuestra cabeza, quisiera ir en primer lugar a hacer 3 consideraciones. En este asunto del tema que nos ocupa, los hijos de desobediencia, tenemos nosotros como cristianos que tomar nuestras precauciones, tenemos que tomar nuestras medidas. Y bueno, en primer lugar, como cristianos, tenemos que poner los pies sobre la tierra, pero nuestra cabeza en el cielo. Para ser fuertes, para estar firmes, para permanecer en Cristo, tenemos que tener nuestros pies sobre la tierra, pero nuestra cabeza en el cielo. Y quisiera que me acompañaras a Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 6. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ok, esa es una carta que el apóstol Pablo escribió, y lo escribió a una iglesia. Esto quiero que tengamos presente al considerar esta parte de nuestra enseñanza. Esto que acabamos de leer es una porción que viene en el capítulo 3 de la carta que Pablo escribió a una iglesia, la iglesia de Colosas. Y bueno, aquí es donde Pablo les enseña que como cristianos tenemos que mantener nuestros pies sobre la tierra, pero la cabeza en el cielo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es decir, no quiere decir que no tenemos que pensar de las cosas terrenales, no quiere decir que tengamos que ocuparnos de nuestra vida terrenal. Sí, claro, por supuesto que sí, tenemos que ocuparnos de cosas aquí terrenales, pero no debe ser nuestro principal objetivo, no debe ser nuestra principal ocupación. Nuestra prioridad está, dice, donde está Cristo. Nuestro pensamiento y nuestro corazón deben estar con Cristo, y Cristo está arriba, sentado a la diestra de Dios. Y bueno, la razón por la que Cristo está sentado a la diestra de Dios es porque Él resucitó de entre los muertos, habiendo vencido al pecado. Él vivió una vida sin pecado y después fue a la cruz de manera injusta, precisamente para pagar el precio que correspondía a tu pecado y al mío. Entonces, por eso Cristo está sentado a la diestra, porque Él venció al pecado y resucitó y subió a la diestra del Padre. Y ahora, en esta parte de su carta, el apóstol Pablo nos dice que si hemos resucitado con Cristo, tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahí está la verdadera sabiduría para vivir. Ahí es donde tenemos que buscar la esencia de nuestra vida. Ahí tenemos que buscar esa sabiduría que necesitamos para vivir nuestra vida. El apóstol Santiago también lo vuelve a confirmar cuando escribe su epístola, Santiago capítulo 3, versículos 13 al 17. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre. Ok, Santiago es muy claro, dice, el que sea sabio y entendido entre vosotros, perfecto. Ahora, dé evidencias, muéstrelo, hágalo ver, hágalo visible por la buena conducta a través de sus obras en una sabia mansedumbre. ¡Wow! ¡Qué principios tan sabios, tan fuertes! Y bueno, regresando al pasaje de Colosenses 3, el apóstol Pablo dice, no pongan la mira en las cosas de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. No solamente tenemos que poner nuestra mirada en el cielo, sino que tenemos que hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Y hace una lista larga, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Alguien puede decir, oye, pastor, como que te estás equivocando, ¿no? Eso es para los del mundo, eso es para los que no conocen a Cristo. No, permíteme. Pablo está escribiendo, pues decíamos un rato, que Pablo está escribiendo a una iglesia, está escribiendo a la iglesia de Cristo que está en Colosas, y a ellos, a creyentes como tú y yo, a varones y a mujeres que se consideran hijos de Dios, que se consideran cristianos, les escribe, dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y luego lo aclara. Fornicación, él comienza esta lista con este pecado tan grave, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, porque eso es idolatría. Por estas cosas, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuando Santiago también escribe su epístola y que habla de manifestar a través de las obras la sabiduría y el entendimiento entre nosotros, dice así, o sea, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice, pero, y aquí añade un pero muy grande, también muy profundo, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Cuando hay contención, cuando hay pasiones desordenadas, esto no refleja sabiduría, esto no refleja la obra de Dios en nuestro corazón. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, dice, aquí pone un contraste, pone la sabiduría de Dios en contra de la sabiduría humana y hace el contraste muy bien. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, benigna, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mientras que la sabiduría terrenal comienza con la fornicación, comienza con la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. La sabiduría de Dios comienza por la pureza, por la santidad, porque es pacífica, porque es amable, porque es benigna, porque es llena de misericordia, porque es llena de buenos frutos. Ahora, entonces, como cristianos, tenemos que vivir en este mundo, tenemos que tener los pies sobre la tierra, pero nuestra cabeza en el cielo, nuestra mirada en el cielo donde está Cristo, nuestro corazón ahí con Cristo, dando frutos aquí en la tierra, evidenciando nuestra fe. Como dice aquí Santiago, mostrando por la buena conducta nuestras obras en sabia mansedumbre. Ok, número 2. Como cristianos también, al considerar este asunto de los hijos de desobediencia y cómo estos atraen sobre sí la ira de Dios, tenemos que considerar que hay una corriente espiritual de tinieblas. En este mundo hay una corriente espiritual de tinieblas y a veces como que nos asustamos un poco cuando consideramos esas fuerzas demoníacas que se mueven, pero pues ¿de qué nos asustamos? De ahí venimos tú y yo. De ahí Dios nos rescató. Dice
Efesios 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo también escribió esta epístola. Dice así Efesios 2, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y quisiera que nos detengamos un poquito en este pasaje. Dice aquí que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Y la palabra mundo aquí en esta epístola es un término griego que se refiere al ámbito terrenal, temporal. Se refiere a este tiempo en el que estamos aquí en la tierra. Entonces el mundo se refiere a este ámbito terrenal, temporal, en contraposición, en contraste con el ámbito celestial, eterno, ¿sí? Ahora, mientras que el ámbito celestial, fíjate bien, en el ámbito celestial se sigue rigurosamente, se obedece rigurosamente la voluntad de Dios en santidad. Por eso oramos, Señor, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así que se haga también en la tierra. ¿Por qué? Porque en el ámbito celestial la voluntad de Dios es la que impera. La voluntad de Dios es la que gobierna, la voluntad de Dios es la que rige, la que manda, la que lleva todas las cosas. Sin embargo, en el ámbito terrenal, este ámbito terrenal obedece a una corriente o a un sistema con características espirituales y morales de corrupción, de depravación. Y este sistema terrenal, este sistema está bajo la autoridad espiritual de un príncipe del aire, es lo que dice aquí el apóstol Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Bueno, este príncipe de la potestad del aire es un ser espiritual que gobierna en esta atmósfera terrenal. Por eso su poder está limitado, su poder está restringido. Sí tiene autoridad, sí tiene algo de poder, pero solamente dentro de este lugar terrenal donde está el aire de la atmósfera. Él no gobierna todo el universo. El universo entero está bajo la autoridad y el poder de Dios. Y este mundo, por su depravación, por su pecado, está siguiendo la corriente de este espíritu diabólico. Ahora, el Señor Jesús precisamente hizo referencia a esta influencia de Satanás sobre la vida de la gente. Cuando Jesús vino predicando el Evangelio del Reino, cuando Jesús vino para darse a conocer como el Hijo de Dios y para entregar su vida en rescate por ti y por mí, Él confrontó a sus oyentes. Acompáñame a Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 43 y hasta el 47 vamos a leer. Juan capítulo 8 del 43 al 47. Dice, es Jesús el que habla. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y luego él mismo responde, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y Jesús confronta de esta manera tan fuerte a sus oyentes. Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes están escuchando otras palabras extrañas, están dando oídos a otro mensaje diferente, están creyendo una mentira, ni siquiera es otra verdad, están creyendo una mentira. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Por eso después Pablo toma esa figura, esa frase,
los hijos de desobediencia acarrean la ira de Dios sobre sí mismos. Ahorita vamos a ir para allá para ver eso. Pero aquí Jesús dice, los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. ¿Por qué? Porque de vuestro padre el diablo. Porque aquí hay un espíritu que gobierna, este príncipe de la potestad del aire que está gobernando este mundo. Y entonces él pone de su influencia y la gente está queriendo hacer los deseos del diablo. Ahora, dice que Satanás no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y esta es una verdad interesante. No hay verdad en Satanás. Él cuando habla, dice, habla mentira porque es padre de mentira. Pero dice Jesús, pero yo soy la verdad. Entonces, ¿por qué no me creéis? El problema otra vez está en el corazón. Cuando el corazón no cree, no puede obrar el Espíritu Santo justicia en él. Es necesario creer porque con el corazón se cree para justicia. Entonces dice Jesús, a mí porque digo la verdad, no me creéis. Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así de simple, así de sencillo, así de tajante. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice, por eso no las oís vosotros porque no sois de Dios. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado con la corriente espiritual de tinieblas que gobiernan en este mundo. Si hay una corriente, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo recuerdo cuando era niño, ya llovió, y mi papá nos llevaba al río. En mi tierra donde nací, pues hay 3 ríos que cruzan por ahí toda esa región. Y constantemente no había semana que no fuéramos al río para nadar. Y pues son ríos caudalosos, bueno, en aquel tiempo más que ahora ya están muy, muy menguados, pero en aquel tiempo eran ríos caudalosos que bajaban con fuerza y teníamos que buscar parajes muy, muy anchos, muy amplios, para que ahí la corriente fuera un poco más tranquila. Sin embargo, pues el río siempre estaba fluyendo. Y a mí no se me olvida que cuando mi papá nos enseñó a nadar ahí en esas corrientes de esos ríos tan hermosos, siempre me decía, si quieres cruzar al otro lado del río, no tienes que tratar de llegar en línea recta, siempre ve hacia arriba, siempre busca hacia arriba para que la corriente misma te ayude a llegar al otro lado donde quieres salir. Siempre haz tu esfuerzo hacia arriba. Y es el mismo principio aquí, por eso el apóstol Pablo nos dice, buscad las cosas de arriba, vayan hacia arriba, enfóquense hacia arriba, porque hay una corriente que nos quiere arrastrar. Hay una corriente perversa en este mundo que está queriendo arrastrar y está arrastrando a muchos para que hagan la voluntad del diablo, dice Jesús, porque dice, los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Y esa corriente arrastra inclusive a muchos creyentes. Por eso tenemos que tener cuidado y entender que hay una corriente espiritual de tinieblas en este mundo y nosotros entonces tenemos que enfocarnos hacia arriba, tenemos que buscar hacia arriba para poder cruzar al otro lado sin problemas. Ahora, en tercer lugar, el apóstol Pablo nos enseña que tenemos una herencia en el cielo. Somos herederos, no solamente herederos de una promesa, sino herederos de una recompensa eterna. Dice el apóstol Pedro que tenemos una herencia incorruptible. Esto lo puedes encontrar ahí en 1 Pedro 1:4. Pedro dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, ahí no hay corrupción, ahí no hay contaminación y ahí no hay mancha. Es una herencia perfecta que está reservada en los cielos, dice, para nosotros, está guardada, está destinada para nosotros. Sin embargo, fíjate, el apóstol Pablo nos hace hincapié, dice así, vamos a Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 6. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 6. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Wow! ¡Qué escena! ¡Qué cuadro nos pinta aquí el apóstol Pablo! Dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados y que tenemos que andar en amor como también Cristo anduvo en amor. Dice que Él se entregó por nosotros como una ofrenda
como un sacrificio a Dios de olor fragante. Luego añade, pero, di conmigo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Otra vez estas dos frases. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ok, vamos a ir poco a poco en este pasaje, que está muy interesante. Son cosas muy prácticas, son principios espirituales del reino que tenemos que considerar y que llevar a la práctica. Primero, el apóstol Pablo dice que tenemos que imitar a Dios. Tenemos que imitar a Dios. Dios nos hizo a su imagen, Dios nos hizo a su semejanza, así nos creó, así nos diseñó. Sin embargo, por causa del pecado, pues el hombre perdió parte de esta imagen, se distorsionó esta imagen, de manera que cuando vivimos realmente no estamos reflejando una auténtica o una imagen auténtica de Dios. Se ha degradado, se ha desvirtuado, se ha corrompido por la maldad. Y bueno, ahora necesitamos de Cristo para ser restaurados. Pero el apóstol Pablo está hablando también con una iglesia, es decir, con un grupo de creyentes, con personas que han puesto su confianza en Cristo, que en su corazón le están creyendo a Cristo, pero que ahora tienen que evidenciar esa fe. Es el mismo asunto práctico. La fe es del corazón, ahí está invisible, nadie lo ve, pero para hacerlo evidente tenemos que imitar a Dios, tenemos que andar en amor, así como Cristo nos amó. Es decir, Dios nos ama y Cristo nos ama. Entonces tenemos que imitar a Dios y tenemos que imitar a Cristo. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda, como sacrificio de olor fragante. Tú y yo tenemos que vivir de esta manera, no hay de otra. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir para Dios. Si somos redimidos por Cristo, tenemos que vivir para nuestro Señor que nos ha comprado. El capítulo 14 de Juan, por favor. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Cuando Pablo dice, tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados y tenemos que vivir en amor como Cristo anduvo en amor, entonces esto nos lleva a pensar, ¿de qué manera podemos amar a Dios? Bueno, Jesús nos da la respuesta en Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, los que han creído en mí en su corazón tienen que evidenciar su fe a través de la obediencia a mis mandamientos. Aquí no se trata solamente de tener una creencia correcta, no se trata solamente de tener la fe correcta, sino se trata de vivir la vida correcta. Se trata de evidenciar con una forma de vida acorde a lo que Cristo nos ha enseñado, para dar evidencia, para dar pruebas de que nuestra fe es verdadera. Dice Jesús aquí, el que tiene mis mandamientos en su corazón y los guarda, es decir, los obedece, los pone por obra, ese es el que me ama. Ahora, fíjate bien lo que sucede. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¡Wow! Cómo el amor de Dios se derrama sobre los que aman a Dios. Por eso dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque siendo obedientes acarrean para sí el amor, el cuidado y la bondad de Dios. Y luego añade aquí Jesús, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él, me mostraré a Él. ¡Wow! ¡Qué promesa! Entonces, tenemos que vivir como una ofrenda, como sacrificio a Dios de olor grato. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, ahí en el capítulo 12, el versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Es decir, si queremos tener una buena relación con Dios, tenemos que presentar nuestros cuerpos, como dice en otra parte de la Escritura, como instrumentos de justicia. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Ok? Lejos de la fornicación, lejos de la impureza, lejos de sus malos deseos desordenados, lejos de pasiones desordenadas. Tenemos que presentarnos en santidad, en obediencia, como un sacrificio vivo de olor fragante. ¿Ok? Ahora, entonces, volviendo aquí a Efesios capítulo 5, versículos 1 al 6, dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, dice el apóstol Pablo, otra vez la palabra, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, como hijos de Dios, Cristo nos ha santificado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha santificado, es decir, nos ha apartado para Dios, nos ha comprado para el Señor. Somos santos por la sangre de Cristo. Entonces, dice, fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si no quiere decir que nos hagamos de la vista gorda y que no veamos, no. Cuando dice que ni aun se nombre, se quiere decir que pues mucho menos se cometa, mucho menos se viva de esa manera, es lo que está diciendo. Entonces, porque esto no conviene a los santos. Los santos viven en obediencia, los santos aman a Cristo, los santos se presentan delante de Dios como sacrificio y ofrenda de olor grato. Entonces, dice el apóstol Pablo, eso ni se nombre entre ustedes. Ahora, pero no solamente se refiere a los hechos tan vergonzosos como estos, sino sigue hablando ahí, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Alguien puede decir, bueno, pues yo no cometo fornicación, yo no tengo avaricia, yo no vivo en inmundicia. No, pero ¿qué tal tu forma de hablar? ¿Cómo les hablas a tus hijos? ¿Cómo hablas a tu esposa? ¿Cómo hablas a tu esposo? Cuidado. Las palabras reflejan lo que hay en el corazón, porque dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Ahora, y quisiera ir al punto que nos ocupa aquí en esta tercera enseñanza. Dice, porque sabéis esto, y sí, apréndanse bien esto, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, no hay excepción, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aunque haya una herencia en los cielos, aunque haya una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada, si caes en fornicación, si vives en fornicación, si no limpias tu inmundicia, tu herencia se pierde. Pierdes tu herencia. En todo testamento siempre hay cláusulas, es decir, cuando alguien hereda a través de un testamento a sus bienes, siempre dice, bueno, dejo mi herencia a tal persona o a tales personas, siempre y cuando cumplan con estas condiciones. Es lo mismo aquí. Si hay alguien, dice, esto debes saberlo, dice, ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego concluye así, que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, otra vez la frase, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, aquellos que insisten en pecar, aquellos que insisten en vivir de manera desobediente. Entonces, esta herencia se pierde. Aunque Dios haya reservado esta herencia incorruptible, perfecta en los cielos, la desobediencia ocasiona que en lugar de recibir esta herencia, se reciba la ira de Dios, esa violenta irritación de Dios que provoca dolor, que provoca daño. ¿Ok? Y déjame ir terminando esta enseñanza. Quisiera que vayamos a algunos pasajes que nos van a ayudar a enfocar nuestra mente. Comenzamos diciendo, junto con el apóstol Pablo,
que somos hijos de Dios, que vivimos en esta tierra, tenemos los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo, la cabeza puesta en el cielo. Dice el capítulo 2 de Santiago, quisiera que me acompañaras a Santiago capítulo 2, versículos 20 al 22 y luego el 24 y el 26 también. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esto es lo que comentaba hace un rato. La fe del corazón que no se ve tiene que hacerse visible a través de nuestra conducta. Dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, no podemos decir que tenemos fe si nuestras obras no dan evidencia de esa fe. Si nuestras obras no son congruentes con la fe que decimos profesar, esto solamente es un engaño, es una hipocresía, es una actuación, son apariencias. Es como dice la Escritura, tienen apariencia de piedad, pero se está negando la eficacia de ella. Entonces, Santiago es muy puntual. La fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nadie puede decir que tiene fe si no lo hace evidente a través de su comportamiento. Ahora, hay quien dice, no, bueno, pues es que soy débil, tengo flaquezas, no logro controlarme, no logro mantener el estatus que se requiere, todos somos humanos, no hay ningún perfecto. Claro, es cierto, nadie somos perfectos, pero no podemos por eso justificar un desenfreno moral, un desenfreno de mala conducta. Acompáñame a Sofonías capítulo 1, versículo 18. Sofonías capítulo 1, versículo 18. Y aquí hablamos un poquito de las consecuencias de la desobediencia, de lo que provocan, como dice la Escritura, los hijos de desobediencia. Dice así, Sofonías 1, 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con su fuego, con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Es decir, aquí la Escritura está profetizando el día de la ira del Señor, el día del juicio de Dios, donde dice que destrucción apresurada, es decir, sin tiempo a nada, destrucción repentina, destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Qué duro, qué difícil. Gracias a Dios que Cristo viene por su iglesia antes de ese día tan terrible. Cristo viene por sus hijos, Cristo viene por los obedientes, Cristo viene por una iglesia ni manchada, ni arrugada, ni imperfecta. Cristo viene por su iglesia limpia, por su iglesia santa, por la iglesia que se ha guardado como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Los demás, dice, habrá destrucción apresurada, repentina para todos los habitantes. Ni su plata ni su oro podrá librarlos, dice, de la ira de Jehová. Ahora, acompáñame también a Jeremías 25:37. Jeremías 25:37. Dice, y este versículo a mí me habló muy fuerte al corazón, dice, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Otra vez lo voy a leer, dice, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. ¿Qué te recuerda la frase pastos delicados? ¿Verdad? El Salmo 23. Cuando dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Bueno, eso que Dios ha provisto para nuestro descanso, eso que Dios ha provisto para nuestro reposo, será quitado, será destruido, dice, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Entonces la desobediencia, mis amados, tiene una consecuencia muy grave
muy dolorosa y muy dañina para nosotros. Cuidado, cuidado, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, aquellos hijos que persisten en desobedecer una y otra vez y otra vez y otra vez, pensando que pues Dios ni me castiga, no pasa nada, todo está bien. Cuidado, habrá un día de la ira del Señor. Y quisiera terminar con 1 de Pedro capítulo 1, leyendo 1 de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 17. Dice así la Escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Quieres persistir en la obediencia? Dice aquí el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en ignorancia. Más bien, busquemos la santidad. Así como aquel que nos llamó es santo, así también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Seamos llenos del Espíritu de Cristo, seamos llenos del Espíritu de Dios, Espíritu de santidad. Dice la Escritura que habrá camino de santidad, que ahí, por más torpe que alguien sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque será guiado siempre en santidad. A lo mejor tú no alcanzas a entender muchas cosas, tú no alcanzas a saber, a aumentar mucho conocimiento, pero con esto que te baste, que tu vida debe ser vivida en santidad para el Señor. Y dice aquí Pedro: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzgará según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa es la clave, mis amados: vivir en el temor de Dios. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así que yo quiero que preparemos nuestros corazones. Estamos a punto de regresar ya a nuestras reuniones presenciales. En unas semanas más estaremos anunciándoles qué día comenzamos con nuestras reuniones y vamos a entrar a una nueva etapa. No solamente porque vamos a estar ahí ya en nuestro auditorio, sino porque viene una nueva etapa para la obra de Cristo, para el reino de Cristo en toda esa región del Valle de San Felipe. Y tú y yo somos parte de esa obra. Tú y yo somos parte de ese instrumento que Dios está usando para alcanzar a toda esa región. Pero necesitamos nosotros afianzarnos, necesitamos centrarnos en Cristo, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y caminar en santidad. Así que, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Señor, porque aunque es una palabra muy dura, aunque es una palabra muy fuerte, Señor, en tu misericordia y en tu amor nos adviertes de las consecuencias de persistir en la desobediencia. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alumbra el entendimiento y nos hace ver los peligros de caer en esta situación de desobediencia constante, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos unjas con el poder de lo alto, que tu precioso Espíritu Santo llene nuestros corazones y cautive nuestros pensamientos, que lleve cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Padre, yo te pido por cada familia que hoy se ha conectado a esta transmisión, que cada varón, que cada mujer, cada joven, cada señorita, cada niño, cada anciano, sea, Señor, sellado con tu Espíritu Santo y sea investido del poder de lo alto. Produce en ellos, Señor, produce en ellos un espíritu de obediencia, un espíritu de santidad, una respuesta de obras que den evidencia de la fe que hay en sus corazones, Señor. Que ninguno se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por quedarte hasta el final. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima.